con toda tu alma, con toda tu mente, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Así está encripta la ley de Dios, porque no es la multitud de las palabras y la multitud de sacrificios y demandas que hacen las religiones paganas. No, es solamente mirándolo desde el punto de vista como que tenemos una Y, un solo camino, con dos facetas en el aspecto de amarás al Señor tu Dios. Y esta misma Y se regresa y vuelve acá y es lo mismo. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no se sale de esta tangente, sino que lo cubre todo. Es por eso, pues, que el montón de sacrificios y el montón de cosas que hacen las gentes hoy en día es nulo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el problema no está en los sacrificios, el problema está en la persona misma. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor, invitó el Padre a las bodas del Cordero, invitó, dice, era la boda de su Hijo, pero es la boda de Jesucristo, por decir así. Entonces, a todos, nadie quiso venir a su invitación. Todos pusieron excusa y todos se hicieron inútiles ante el llamado de Dios. Hay un cuento en nuestro país, creo yo, en mi país, Honduras, que se habla de esta manera. Dicen que una gallinita estaba en el campo. La gallinita sembró un maíz. La gallinita cortó el maíz, las mazorcas. Y en cada proceso que ella iba trabajando, iba invitando a los animales del campo que le ayudaran, pero ninguno de ellos le quiso ayudar. Y llega el momento en que la gallinita al final desgrana el maíz y luego cocina el tamalito y luego hace fuego, nadie le ayuda con la leña, nadie le ayuda con nada. Entonces, pero da la casualidad que en el momento preciso que la gallinita ya está abriendo los tamalitos para comer, entonces todos sintieron el olor. Todos se le agruparon en la mesa y empezaron a querer que le sirviera la gallinita. Y entonces la gallinita le dijo, cuando los necesité, ninguno de ustedes vino a ayudarme en ninguna cosa que les dije. Entonces dice, por cuanto ustedes no me ayudaron, yo solita me comeré todos los tamalitos. Así pues, como usted puede ver, a veces los dichos o los proverbios en el mundo tienden a ser lo mismo. Cuando Dios se enfoca en las parábolas para hablarnos y decirnos su mensaje. Muchas veces su mensaje está encripto, ¿sí? Pero ahí hay mensaje donde le está diciendo verdaderamente a la humanidad a qué vino el Señor Jesucristo a la cruz. Bien, cuando dice, Él vino a la perniquebrada, Él vino al ciego, Él vino al mudo lo hizo hablar, al cojo lo hizo caminar, al ciego le dio la vista y así sucesivamente. Él levantó los muertos y Él sanó los enfermos. Entonces, pero en este caso, la enfermedad no solamente es física, sino también espiritual. Es por eso, pues, que el mundo está en derrotero. El mundo tiene un gran conflicto en sí mismo. No son las leyes de la palabra, no son las leyes del hombre, las constituciones, no, es el hombre mismo que rompe la ley de Dios y las constituciones. Y por eso nos encontramos con que son sociedades quebradas todas. Por muy casado que esté una persona, tiene naturaleza pecaminosa y si no se arrepiente se perderá. A veces las personas que tienen buen estatus, tanto moral como económico, quedan viendo a los demás. Pero la verdad es que todos hemos quebrantado la ley. No solamente el que se cree que es muy limpio,
como los fariseos que se lavaban como 40 veces las manos cada vez y que criticaban a los discípulos del Señor y a Cristo porque ellos no se lavaban las manos. No quiere decir que los discípulos o Cristo eran sucios, sino que daba el momento que él andaba en la calle, no había agua para lavarse ni nada, pues tenían que comer así. Entonces usted sabe, estamos hablando de otro tiempo, donde no estaba todo el sistema de hoy, que la gente es muy sofisticada y trae toallitas en su ropa para cuando se mancha. Hay otros que son sucios, verdaderamente son cochinos, no hacen eso, no tienen cuidado de su persona. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. El hombre está muerto en delitos y pecados y es por eso que no puede alcanzar ver al Señor ni acercarse a Él, como cuando el pueblo de Israel estuvo abajo en las faldas del monte Sinaí. No podían subir porque la gloria misma de Dios los mataba. ¿Por qué? Porque sus personas estaban en delitos y pecados. Y ellos siempre buscaron que Moisés hablara con Dios y luego en algunos momentos fueron tan raros, tan cínicos, que dijeron, habla tú con tu Dios o habla con Él, porque si nosotros hablamos con Él nos mata. No, lo que pasa es que eran sinvergüenza, sabían que habían pecado y no podían hablar con Él, sabían que no tenían ningún derecho, ¿me entiende? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos hablando qué? Carcelero de esperanza. ¿Por qué el Señor me daba este mensaje hoy a las 9 de la mañana y me impuso el Señor que a las 3 de la tarde yo lo declarara ante ustedes? Bueno, la palabra de Dios nos dice a través del profeta Isaías y de Mateo y de lo que estamos viendo que una persona no en sí mismo piensa de que está en una cárcel. Yo llevé una experiencia grande, conmovedora en mi espíritu, cuando yo me presenté en una cárcel de mi país, en Honduras. La abogada con la que yo trabajaba, que era criminalista, y se hacían otro tipo de trabajos ahí de la ley, me dice un día, acompáñame a la cárcel. Y yo dije, pero yo nunca he entrado ahí. Nunca me imaginé la sorpresa que me iba a llevar. Cuando entro con ella, porque ella me dice, necesito que usted me ayude. Usted sabe que como uno de secretaria, uno escribe en taquigrafía. Y la taquigrafía es bien corta, son como ganchos árabes, ganchos de los chinos y cosas así. Entonces ella quería que yo inmediatamente tomara nota, porque en aquellos días pues no se llevaba grabadora ni nada de eso. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Mirar a todos aquellos hombres en harapos, mirar a aquellos hombres subidos en aquellas mallas entre un espacio y otro, como que si fueran trapos tendidos y agarrándose de la malla. Y todo aquello me causó tanta conmoción. Y para terminar de la conmoción de ver todo aquello en desgracia, hombres todos flacos y todos en harapos y necesitados. La mayor sorpresa también que me llevo es que uno de mis compañeros